Bueno, entonces vamos a trabajar con función exponencial. Entonces, si yo quiero dar un oral y me toca dar función exponencial, o el tribunal exponencial me pregunta, ¿qué es una función exponencial? Tengo que responder, es una función de la forma a elevado a la x, en donde a tiene que ser un número positivo y distinto de 1. Y x asume cualquier valor real, ¿sí? La condición de que A sea positivo es para que se pueda calcular siempre la potencia, ¿no? Potencia exponente real, vimos cuando definimos. ¿Me da un poco de reflejo? No sé si ustedes ven. Bueno, por igual todo esto lo tienen en la fotocopia. Potencia exponente real, cuando definimos, allá a principio de año, potencia exponente natural, entero, racional real, pedimos que la base sea positiva para que el exponente sea cualquier número real y no haya ningún problema de cálculo, ¿sí? ¿Qué pasa si es negativo? Y bueno, habrá valores reales para los que se puede calcular y habrá valores reales en los que no, que serán excepcionales, ¿no? ¿Qué pasa si A es 0? Habrá valores reales donde se podrá calcular y otros valores reales donde no. Entonces, para evitar esas excepciones, le pedimos al número A que sea positivo, entonces al ser X un número real, siempre vamos a poder calcular la potencia, ¿sí? ¿Por qué sacamos el 1 de las funciones, en las condiciones de la base? Porque si dejamos 1 a la base, 1 elevado a lo que se nos dé la gana nos va a dar siempre 1, entonces dejará de ser función exponencial y pasará a ser función constante, ¿sí? Bien. En el ejercicio 1, ustedes tenían que graficar con algún programa un montón de funciones exponenciales. 3 a la x, 1/3 a la x, 0,8 a la x, 5 elevado a la x, raíz de 3 elevado a la x, pi elevado a la x, 30 elevado a la x, ¿sí? No sé si pudieron hacerlo, si usaron GeoGebra, si usaron alguna aplicación, pero la idea es que ustedes hayan detectado similitudes y diferencias entre esas gráficas. ¿Hicieron ese punto? Sí, sí. Bien, porque ese punto nos lleva a poder completar las características de las gráficas de la función exponencial y a dos tipos de gráficos, ¿no? La función exponencial puede tener dos tipos de gráficas. ¿De qué dependerá que tenga dos tipos de gráficas? Vamos a ir anticipando. Una gráfica será creciente y la otra será decreciente. ¿Pudieron detectar de qué depende que la función exponencial sea creciente o decreciente? De la base. Sí. De la base. Bueno, ¿en qué caso será creciente la función exponencial? La base sea mayor a 1. Cuando la base es mayor que 1, tenemos una función exponencial creciente. Y cuando la base es positiva, pero es más chica que 1, o sea, entre 0 y 1, tenemos una función exponencial decreciente, ¿sí? Un primer punto a observar es que como la base es un número positivo, cualquiera sea la potencia que calcule, f de x va a ser siempre positiva. Es decir, que estamos esperando gráfica del eje x hacia arriba. Siempre va a asumir valores reales positivos la función exponencial porque es el resultado de cálculos de potencia de base positiva, ¿sí? Bien, dijimos que es creciente cuando A es mayor que 1, y para poder esbozar la gráfica de esta función exponencial vamos a identificar 3 puntos clásicos o claves, o primordiales, o principales, o prioritarios, que me permiten a partir de esos 3 puntos darle forma a la función exponencial. ¿Qué son? Los valores de x1, 0 y menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquiera sea la base elevado a la 1, siempre me va a dar el mismo valor que la base. ¿Sí? A elevado a la 1 me va a dar A. En este caso, si tomamos en cuenta que A es mayor que 1, supongamos que A esté por acá, ¿sí? Si yo, perdón, una mayor que 1, acá está el 1, supongamos que por acá esté el A, A elevado a la 1 me va a dar A, así que me va a dar un número mayor que 1. Ahí, ¿no? Cuando X vale 1, A elevado a la 1 me va a dar A mayor que 1, lo ubiqué arriba del 1, no importa quién es A, ¿sí? Cuando X vale 0, todo número distinto de 0 elevado a la 0 vale 1, así que por acá también va a pasar la gráfica de la función exponencial, y cuando A vale menos 1, cuando X vale menos 1, A elevado a la menos 1 es el inverso de A. Entonces, si A es mayor que 1,
el inverso de A está entre 0 y 1, así que supongamos que el inverso de A esté por acá, ¿no? Entonces, estos 3 puntos ya me definen una curva que la vamos a dibujar así, en forma creciente. Fíjense que la gráfica se aproxima cada vez más al eje X, pero no llega a tocar al eje X. Porque si la gráfica llegara a intersecar al eje X, estaríamos en condiciones de afirmar que hay algún número real para el cual A elevado a ese número la potencia me da 0. Porque en la altura del eje X la I vale 0, ¿no? Y las potencias son siempre positivas. Ahora, fíjense, en este caso, si X tiende a menos infinito, la función, ¿a dónde se aproxima en este caso? A 0. 0. Esta simbología, ¿para qué la usamos? Para definir qué cosa en las funciones racionales. Cuando X se va a un extremo, la función se aproxima a un número. Al límite. ¿Pero qué sería? Horizontal. ¿Qué me está indicando esta notación? Estamos Una en asíntota. Asíntota horizontal. asíntota Una asíntota. horizontal. Acuérdense que las asíntotas horizontales es en los extremos, más infinito o en menos infinito. ¿Sí? En este caso la asíntota horizontal es 0. Entonces acá podemos decir que tenemos asíntota horizontal y la ecuación, por supuesto, porque es una recta, ¿no? Y igual a 0, que sería el eje X en este caso, ¿no? Bien. La función es decreciente, es decir, si tengo una función exponencial con base entre 0 y 1, de vuelta la gráfica va a ser siempre positiva, ¿sí? Voy a seguir tomando esos 3 puntos, 0, 1 y menos 1, bueno, vamos a tratar de usar la misma escala. Ahora la base está entre 0 y 1, qué sé yo, suponete que por acá. Cuando X vale 1, una base entre 0 y 1 elevado a la 1 me da el mismo valor que la base. Cuando X vale 0, todo número elevado a la 0 me da 1, y cuando X vale menos 1, el inverso de un número entre 0 y 1 me da un número más grande que 1, qué sé yo, por acá, ¿no? Entonces fíjense que de vuelta tengo 3 puntos claves. Bueno, estoy con un poquito de Parkinson hoy. Tengo una función, la misma curva, pero en forma decreciente. ¿Sí? Fíjense que en este caso, cuando X tiende a infinito positivo, la función otra vez se aproxima a 0. O sea que acá de vuelta tenemos la definición de asíntota horizontal. Igual a 0. ¿Sí? Entonces, hacer el esbozo de estas gráficas es localizar estos 3 puntitos, el 1 correspondiente con la base, el 0 correspondiente con el 1 y el menos 1 correspondiente con el inverso de la base. Con lo cual vamos a caer, en este caso, si la base es mayor que 1, y en este otro caso, si la base está entre 0 y 1. Y es lógico, un número mayor que 1, a medida que yo le aumento el exponente, obtengo potencias cada vez más grandes, ¿sí? Imaginemos un caso simple, 2. 2 elevado a la menos 1 es un medio, a la 0, 1, a la 1, 2, a la 2, 4, a la 3, 8, a la 4, 16. Cuanto más grande es el exponente, más grande es la potencia. Por eso estamos en presencia de una función creciente. Pero no pasa lo mismo cuando trabajamos con fracciones entre 0 y 1. ¿Sí? Vamos al caso de un medio. Un medio a la menos 2 es 4. Un medio a la menos 1, un medio. Un medio a la 0, 1. Un medio a la 1, un medio. Un cuarto, un octavo, un 16avo. Cuanto más grande es el exponente, la potencia resulta cada vez más chica. Entonces la función es decreciente. ¿Sí? Entonces, en el ejercicio 1, que había que hacerlo con algún programita, 3 a la X va a tener esta forma, va a ser creciente, porque la base 3 es mayor que 1. Un tercio a la X va a tener esta forma, ¿sí? Porque un tercio es la base, está entre 0 y 1. 0,8 a la X va a quedar dibujada de esta manera. 5 elevado a la X va a quedar dibujado de esta manera, en forma creciente. Raíz de 3 elevado a la X, ¿será creciente o decreciente?
si la base es raíz de 3? Creciente. Es creciente, porque raíz de 3 es 1,70 y pico, es mayor que 1, entonces la gráfica va a quedar como esta. ¿Sí? Pi elevado a la x va a quedar como esta, porque pi es un número mayor que 1. Y 30 elevado a la x nuevamente va a quedar creciente, va a quedar como esta. ¿Sí? Esta es la pinta con la que me tiene que quedar el esbozo de la gráfica si la base es un número mayor que 1. Y decreciente si estamos entre 0 y 1. Bien, vamos con las características de la función exponencial que ya nos quedan resumidas en el cuadrito que estaba para completar. Cualquier función exponencial que no ha sido transformada, cualquiera, todas pasan por un punto que es el mismo, ya sea creciente o decreciente, todas pasan por el 0, 1, El 0, 1. porque todo número distinto de 0 elevado a la 0 me va a dar 1. ¿Sí? No importa quién sea la base. Las funciones son crecientes si la base es mayor que 1, dijimos. Y es decreciente si la base es entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Bien. Cuando x tiende a infinito, la función exponencial de base mayor que 1... Se acerca a 0. No, Tiende fíjate más que infinito. cuando x tiende a infinito, la función exponencial creciente, ¿a dónde va? Acá no va a menos infinito. Si x tiende a infinito, positivo, ¿a dónde se va la función? Esta. ¿Infinito? Infinito positivo. ¿Sí? Pero positivo. Cuanto más grande es el exponente, más grande es la función. ¿Sí? Y cuando x tiende a menos infinito, en cambio en el otro extremo, la función exponencial creciente, cuando x tiende a menos infinito, apunta a 0. Entonces A ahí 0. en los extremos, la base mayor que 1, en el infinito crece indefinidamente la función, y en el menos infinito tiende a 0. En cambio, en la de base entre 0 y 1 pasa al revés. Cuando yo me voy a más infinito, la función tiende a 0, y cuando me vengo a menos infinito, la función sube a infinito. ¿Sí? Crece sin límite. O aumenta sin límite. No digamos crece porque confunde. Bien. ¿Todas las funciones exponenciales tienen asíntota? Horizontal. 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 Funciones fijas. Y igual a 0. En I igual a 0. Igual a 0, sí. Bien. El dominio de estas funciones, Los reales. todos los reales. ¿Y el rango o codominio? O dominio. De o 0 a infinito. De 0 a infinito, son siempre positivas. 0 abierto, ¿sí? Bien, ¿tienen raíces las funciones exponenciales? No. ¿Por qué no tienen raíces? Porque no cruzan el eje X. Que no cruzan el eje X es una contestación gráfica. Bien, algebraicamente. El dominio. Porque la potencia nunca va a dar 0. Exacto, no existe ningún número X que haga que una potencia de base positiva me dé 0. Es la definición de raíz. Un valor que pertenece al dominio de la función que anula la función. ¿Qué valor de X hace que toda esta cuenta me dé 0? Ninguna. ¿Por qué? Porque una potencia de base positiva siempre me devuelve resultados positivos. ¿Sí? No existe ninguna potencia que me devuelva 0. Por eso no tiene raíces algebraicamente justificando, estaríamos, ¿no? Bueno, la ordenada al origen obviamente es el punto 0, 1, porque todas 0, pasan. 1. ¿Sí? Bueno, y a continuación tienen la tablita esta que me permite recordar esos 3 puntitos que nos van a necesitar para poder definir la gráfica de la función exponencial. ¿Sí? Menos 1, 0 y 1, con esos 3 ya le puedo dar la forma. Es más, si uno ubica la ordenada al origen y sabe si es creciente o decreciente, también la puedes usar. Hace más o menos la forma que tiene y chau pinela. El tema es que no creo que cambie mucho 5 a la X y 4 a la X, pero si yo tengo que dibujar 4 a la X y 100 a la X, y va a haber una pequeña diferencia entre 4 a la X y 100 a la X. Una va a quedar más cerrada que la otra, pero la forma va a ser más o menos la misma. ¿Sí? Por eso se suele utilizar estos 3 puntitos para esbozar la gráfica.
Ahora, si alguno de esos 3 puntitos se me va muy afuera de la escala, bueno, no lo dibujo. Con que tenga uno de referencia y les dé la forma que le tenga que dar, ya es suficiente. ¿Sí? Bien. Y en el ejercicio 2, lo que vamos a hacer es transformar las funciones exponenciales, tomando estas dos como básicas, y le vamos a hacer las mismas transformaciones que le aplicamos a nuestro catálogo de funciones básicas. ¿Sí? Estas funciones no son funciones elementales, son funciones trascendentes, no son polinómicas, no tienen las mismas características que las funciones polinómicas. Pero sí se comportan todas de la misma manera, así que podemos tomar a la exponencial como una básica y después a esa aplicarle las transformaciones. ¿Vamos al ejercicio 2? Profe, una pregunta de la resolución de estos. ¿Es necesario siempre hacer la cadena como habías hecho en el video que presentaste de las transformaciones? Mientras vos identifiques la transformación y en qué orden las vas a hacer, recordando siempre que el cambio se lo hago a la X o a la función, no importa cómo lo recuerdes. Yo me hago la cadena porque a mí me resulta más fácil ver qué es lo que voy a ir dibujando paso a paso. Pero si vos mirás la fórmula y decís, ya me imaginé cómo es que se presenta la gráfica y la dibujás de una, ni siquiera hace falta dibujar la básica, a menos que te lo pida el enunciado. Claro, ¿Sí? porque hoy lo que me pasó, estaba haciendo los ejercicios antes de mirar el video, y a mí me queda cómodo poner G de X, o sea, pongo la básica, y le pongo después F de X igual, y lo que le transformo a la G. Está perfecto. ¿Eso Sí, también sí. se puede? Sí, sí. Lo importante es que vos logres dibujar 2 a la menos X sin hacer tabla de valores. Es decir, vos podés dibujar 2 a la menos X sabiendo cómo es la gráfica de 2 a la X. Esa es la idea de las transformaciones. Vos conocés la gráfica de una función de base y a esa le vas aplicando las transformaciones, entonces sabés a dónde tenés que llegar sin hacer cuentas. Esa es la idea. Ahora, si no me doy cuenta, ojo, no me doy cuenta haciendo la cadena, no me doy cuenta cómo es la... Bueno, el último recurso, ¿cuál es? Y la tabla de valores, ¿sí? Pero si uno tiene en mente cómo es la básica y sabe qué transformación le provoca cada cosa, ya anticipa a dónde tiene que llegar o cómo va a quedar la gráfica, sin hacer una sola cuenta. Esa es la idea, ¿sí? Lleva mucha práctica, obviamente, pero siempre tienen el recurso de la tablita de valores para chequear. Nosotros ya estamos un poco grandes, del otro lado, vamos a dar un pasito más y vamos a tratar de visualizar las gráficas, sí, tratando de no hacer cuentas, no es que está prohibido, tratando de no hacer cuentas. Bueno, si yo quisiera tomar una básica para poder dibujar f de x, ¿quién sería la básica de esta? A la X. 2 a la X. ¿Y 2 a la X es creciente o decreciente? Creciente. Creciente porque la base Es mayor que 1. es mayor. Entonces yo ya sé que si tuviera que dibujar la básica de esta, la voy a dibujar con línea punteada, sería, pasa por 1, 0, por 1, 2, y por menos 1, 1 medio. Punteadita sería esta, ¿no? Esta sería mi básica. Este 2 a la menos x. ¿Qué estoy cambiando de la básica? Estoy cambiando a x por menos x. Y si yo cambio a x por menos x, ¿qué efecto gráfico provoco en el dibujo? Cambiar a x por menos x. Se refleja con respecto al eje Y. Perfecto. Hay simetría o reflexión respecto del eje Y, porque cambio a x por menos x. Entonces todo lo que está a la derecha viene a la izquierda y todo lo que está a la izquierda va a la derecha. A la misma altura. Solo cambio las abscisas, las ordenadas no cambian. ¿Sí? Entonces, el que está sobre el eje Y quedará sobre el eje Y, ese no tiene bando para elegir. El 1, 2, el 1 pasa a ser menos 1, pero sigue a la misma altura, 2. ¿Sí? Y el menos 1, 1 medio, el menos 1 se va para el 1, pero sigue a la misma altura, 1 medio. Entonces la gráfica me quedó así. Me quedó decreciente. Y es fácil de corroborar usando propiedades de potencia.
de que hicimos bien las cosas, ¿no? ¿Qué propiedad de potencia podemos usar acá? El menos como exponente, ¿qué le pide a la base? Se transforma en fracción de un medio. Que se invierta. Fíjate la base, ¿no? Ujú. Así que graficar 2 a la menos x es lo mismo que graficar un medio a la x. Claro. Y un medio a la x es una función exponencial decreciente, porque un medio tiene base entre 0 y 1, y es esta que dibujamos acá. Fíjense, cuando x vale 1, la función vale un medio, y cuando vale menos 1 vale 2. Y el 0, 1 es un clásico, que no cambia. ¿Se entiende? Sí. Si no me daba cuenta de la simetría, podría usar propiedad de potencia, invertir la base, pero tengo que reconocer que eso es un exponencial de base entre 0 y 1, le puedo dibujar decreciente. Última instancia, tabla de valores. ¿Sí? Bien. ¿Hacemos alguno más de estos? Bueno, el B es 2 a la menos x más 1. Es esta misma que dibujamos acá, pero al sumarle 1, ¿qué le pasa? Sube una unidad. Tuvo un espacio para arriba. Exactamente. O sea que voy a aprovechar esta que ya está dibujada y todos los puntitos los voy a subir a una unidad. ¿A quién me llevo puesto una unidad para arriba también? Que es la más importante. A la Asíntota. asíntota. La asíntota también se va una unidad para arriba. Es lo primero que tengo que dibujar porque no me puedo pasar de ahí. Porque a veces que nos copamos, nos llevamos la gráfica, hacemos la forma y nos olvidamos de la asíntota. No, me llevo la asíntota primero, así después dibujo la gráfica de ahí para arriba. ¿Sí? Bueno, todos una unidad para arriba, todos una unidad para arriba, todos una unidad para arriba, así que me quedó la gráfica de 2 a la menos x más 1. ¿Sí? Aproveché que ya tenía 2 a la menos x y le subí una unidad. En el C, en cualquier momento se nos corta. En el C, tengo que dibujar tercios a la x más 1 menos 2. ¿Quién será mi referente? 2 tercios a la x. Bien, esa va a ser mi básica. 2 tercios elevado a la x. ¿Decreciente o decreciente esta? Decreciente. Decreciente. 2 tercios está entre 0 y 1. Sí. Decrece. Bueno, si no quieren dibujarse la básica, no se la dibujen, no pasa nada. Yo la hago en línea punteada, para 0, 1, para 1, 2 tercios, que es 0,6 más o menos, y para menos 1, 3 medios, que es 1,5. Esta sería la básica. Esa sería la básica, la decreciente, 2 tercios, elevado a la x. ¿Y qué transformaciones le tengo que aplicar a esta función? Cada una unidad Desplazo hacia la izquierda, ¿Cuántas unidades? una unidad. Una unidad, porque a la x la estoy modificando en una unidad. Una unidad para la izquierda. Así que agarro estos tres, como si fuera un alambre, la despego del pizarrón y me voy una unidad para la izquierda. Y después esa misma, Bajo 2. Primero se corre la asíntota también, Cari. para En menos asíntota. 2, Entonces la asíntota, ¿quién va a ser? Acá la asíntota menos 2. es igual a 1. Y acá la asíntota horizontal es igual a menos 2. Ahí está. Para no pasarme de largo, ¿sí? Entonces, si yo me pudiera hacer una función exponencial con alambre rígido, ya después me las voy calcando, porque más o menos le voy dando la forma. 2 tercios a la x básica, la despego, la corro 1 hacia la izquierda y 2 para abajo. Y puedo hacer eso puntito a puntito. Este lo corro 1 a la izquierda y 2 para abajo. Este lo corro 1 a la izquierda y 2 para abajo. Y este lo corro 1 a la izquierda y 2 para abajo. Y ya tengo la forma para dibujarlo. Ya tengo los 3 puntos que me definen la función exponencial. Y por suerte me dibujé la asíntota para no pasarme de largo. ¿Sí?
¿Se entiende cuál es la idea? Bien. ¿Pudieron dibujar el D y el E? ¿Mm? ¿Tuvieron problemas para dibujar? No. Tiene una doble simetría. Fíjense que el D de dedo es pi elevado a la X, la básica, así que queda creciente. ¿Sí? Y tiene una doble simetría. Entonces, primero la reflejo respecto al eje Y, después respecto al eje X, o primero respecto al eje X, después respecto al eje Y, como ustedes quieran. Y después de que le hice la doble simetría, ¿qué le tengo que hacer a esa nueva función? Se desplaza verticalmente 3 unidades hacia abajo. Perfecto. ¿A quién se lleva puesta? A la asíntota Así. horizontal. ¿Dónde queda la asíntota horizontal? -3. -3. ¿La gráfica queda arriba de -3 o abajo de -3? Abajo. Abajo de Abajo. dice la simetría, o sea, va para abajo. O sea que la imagen de esa función es hasta -3. Me tiene que quedar para abajo. La misma forma de la curva, pero para abajo. Sí, sí. ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Y algo parecido pasa con la última, que es e elevado a la menos x más 1, es un número irracional, con infinitas cifras decimales después de la coma, aproximadamente 271, es un número muy importante en el uso de la biología o de las ciencias naturales, y esa exponencial de base e en principio es creciente, pero como está elevado a la menos x, tengo que hacer simetría respecto del eje Y, así que me va a quedar decreciente. Y después la subo una unidad con asíntota y todo. Así que me queda decreciente una unidad hacia arriba. ¿Sí? ¿Está más o menos? Profe, Sí. en el punto C, Sí. ¿no quiere un corte con el eje X ahí o no? Se corta el eje X, ¿sí? Y después vamos a ver cómo, ahora vamos a ver cómo hallar esa intersección con el eje X. Ahora vamos a verlo, justo ahora vamos a empezar a ver eso. Pero ojo porque en algunos casos nos va a salir usando la propiedad que viene a continuación, y en otros casos vamos a tener que recurrir a la nueva definición para poder hallar las raíces. Sí. Todo lo que se pueda calcular algebraicamente, lo vamos a calcular algebraicamente. ¿Sí? Porque se ve, como bien dijiste, corta el eje X, y si hiciste el dibujito más o menos escala, podés anticipar qué número es este, lo vamos a calcular algebraicamente. ¿Sí? Ahora no me voy a meter con el cálculo porque necesito definir la otra función primero, porque este no sale con la propiedad que vamos a mencionar ahora. ¿Sí? Pero después retomamos y vemos cómo quedaría. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Bueno, vamos a resolver ecuaciones exponenciales usando ese teoremita que está a continuación del ejercicio 2. Esa es una estrategia, ¿sí? ¿La vamos a poder usar siempre? No, la vamos a poder usar siempre que tengamos una igualdad de potencias de la misma base. ¿Sí? Si yo logro tener una igualdad de potencias de la misma base, ¿cuántas dos potencias son iguales? Si tienen la misma base. Los mismos exponentes. ¿Qué conclusión se saca? Potencias de igual base, son iguales. Si tienen los mismos exponentes. Tienen los mismos exponentes. M es igual a N, sí. Exactamente. Entonces la idea es tratar de convertir este tipo de ecuaciones, de ecuaciones, en igualdades de potencia a la misma base. Porque si yo logro tener una igualdad de potencias en la misma base, puedo pasar directamente a trabajar con los exponentes. Y chau función exponencial, chau ecuación exponencial. Porque los exponentes serán ecuaciones algebraicas, polinómicas, del estilo de las que venimos resolviendo, ¿sí? Lo complicado es tratar de llegar a esa instancia. Por ejemplo, en el ejercicio 3, me dan 3 elevado a la 2x más 1 por 1/3 elevado a la x más 3, todo esto igual a 27. Hay 3 potencias.
porque esto lo puedo pensar como potencia también, ¿sí? Ujú. Las tres potencias son parientes de una misma base. Base 3. Elegir, porque en realidad son parientes de dos bases. ¿Qué dos bases podemos elegir en estos casos? 3 o 1/3. Produce 3. ¿Escribimos todo como potencia base 3 o escribimos todo como potencia base 1/3? Como quieras, tenemos que llegar al mismo resultado. ¿Sí? Si escribo todo como potencia base 3, escribo en función de base 3. Esta ya está, 3 a la 2x más 1. 1/3 elevado a la x más 3. ¿Cómo hago para que me quede de base 3? 3 a la menos 1. Menos X. 1/3, para que me quede igual a 3. ¿Qué le tengo que hacer a 1/3 para que me quede igual a 3? El exponente.